Y está grabando. Buenas tardes a todos, hermanos, amigos. Otra vez con la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, de poder estudiarla, poder escudriñarla un poco. Es bueno a mitad de semana hacer un corte y ocuparnos de cosas que sí son importantes para nuestra vida, para nuestro futuro. No solo el futuro en los años que nos quedan, sino el futuro más allá, el futuro eterno. Y estábamos estudiando el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 25, donde se nos narra la parábola conocida como la del buen samaritano. Habíamos hecho ya un par de clases o de conversaciones, habíamos hecho una introducción y les había dicho que esto no solamente es una parábola, sino que la parábola está enmarcada dentro de una narración general, que es una conversación del tipo teológica entre Jesús y un intérprete de la ley, un conocedor, un estudioso de la ley judía, de la religión judía, que abarcaba toda la sociedad y la cultura de ese entonces, en la época de Jesús y en la Palestina, y en los lugares donde habitaban los israelitas. Entonces decíamos que esta narración general y esta discusión estaba enmarcada en dos ruedas, dos rondas, dos rounds, donde podíamos ver que había dos preguntas, una del intérprete hacia Jesús. Jesús respondía con una pregunta, el intérprete contestaba la pregunta de Jesús y Jesús contestó la pregunta del intérprete. Y en la segunda parte, ¿no? La primera parte dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué dice en la ley? ¿Cómo la interpretas? Y aquel intérprete le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él está uniendo dos pasajes del Antiguo Testamento, uno ambos de la Torá, uno de Deuteronomio y otro de Levítico. Y Jesús le dice: bien, respondiste muy bien, hacé esto y vivirás. Él le preguntó sobre la vida eterna y Jesús le dijo: hacelo y vivirás. Como si fuera fácil. Siempre digo lo mismo, no es fácil amar a Dios con toda la potencia del ser y amar al prójimo como a uno mismo. Es imposible directamente con las fuerzas humanas. Y dice el versículo 29, que a partir de acá arrancaríamos: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, inicia una segunda ronda, una segunda rueda de preguntas, donde otra vez da lo mismo. El intérprete hace una pregunta, Jesús cuenta la parábola, una narración que termina con una pregunta, el intérprete responde la pregunta de Jesús y Jesús termina rematando respondiendo la pregunta del intérprete. En ese contexto no nos tenemos que olvidar que tenemos que ubicar e interpretar la parábola conocida como la del buen samaritano. Entonces le dice, queriendo justificarse a sí mismo, porque no quedó muy bien parado el intérprete de la ley, porque Jesús realmente lo dejó como diciendo cosas básicas. Le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Porque claro, a Dios lo reconocemos, sabemos quién es, tenemos información de a quién tenemos que amar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, pero la discusión acerca de quién es el prójimo, hoy por ahí no tendría mucha relevancia para nosotros, pero en ese contexto cultural y en esta época sí era relevante, importante, y en la misma parábola vamos a ver por qué era importante identificar quién es nuestro prójimo. Y había muchas complicaciones, porque muchas discusiones, inclusive dentro de la élite religiosa judía. Sabían todos que el prójimo por ley era el connacional, es decir, el otro judío seguro que es el prójimo. Ahora, ¿qué hacíamos con los prosélitos? Es decir, con los que no eran judíos y se convertían al judaísmo. ¿Eran prójimos? ¿No eran prójimos? Teníamos que ayudarlo porque por ley estábamos obligados a dar ayuda al prójimo, es decir, al connacional. ¿Qué hacer con los gentiles? Es decir, con los no judíos. Con los no judíos, bueno, ahí estaba la discusión. ¿Merecían la misericordia y la ayuda de un judío o no? Y que sí y que no, y que sí y que no. Entonces la pregunta esta era una pregunta normal y que se entendía en el contexto de aquella época, en ese lugar.
Hoy nos cuesta entender un poquito, por eso trato de explicarlo. ¿Y por qué dice queriendo justificarse a sí mismo? Porque si Jesús le respondía, bueno, tu prójimo, como es la respuesta normal del momento, hubiera sido, bueno, tu prójimo es tu pariente, tu familia, tus amigos y todos los del pueblo, de los que conforman el pueblo de Israel. Incluyendo, podríamos o no incluir a los prosélitos, a los que se convertían al judaísmo. Entonces se podría justificar tranquilamente el levita diciendo yo esto lo hago siempre. Punto, ya reconozco quién es, lo hago y listo. Entonces me voy como el gran cumplidor. Amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y también amo a mi prójimo como a mí mismo. Punto, terminó. Pero Jesús realmente con la respuesta lo sorprende y sorprende a todos los oyentes porque estamos en el contexto de que Jesús está enseñando a mucha gente, entre los cuales estaba este intérprete. Entonces Jesús le empieza a responder con una historia, una narración, la parábola, en donde empieza a meter el dedo, o mejor un cuchillo muy filoso, en una llaga donde les iba a doler, no solo al levita, sino a todos los que escuchaban. Y la parábola dice, un hombre, o sea, volvamos a empezar, segundo round, primera pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahora viene la pregunta de Jesús que viene al final de esta parábola. La parábola dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un camino de 28 kilómetros aproximadamente, y cayó en manos de ladrones. Decíamos la semana pasada que para el oyente original, es decir, los que estaban en ese momento escuchando, la historia era muy lógica porque ese camino de Jerusalén a Jericó o viceversa, era un camino absolutamente peligroso. Lo fue por mucho tiempo después. Era un camino desértico y era un camino donde se prestaba para esta delincuencia. Así que fuera asaltado un hombre en ese camino era muy normal. Es como decir, si entramos a determinados barrios, a determinadas villas, a determinadas regiones de nuestras ciudades, es probable que nos roben a determinada hora, es lógico. Siempre que se circulaba por ese camino y otros más, pero ese camino específicamente, había que tener mucha prevención, mucha precaución. Los transeúntes, los viajeros, lo hacían en grupos o siempre verificando quién iba adelante por si necesitaban ayuda y quién venía detrás. Esa información era importante. Porque era muy probable que pasara esto. Así que Jesús no está contando nada extraordinario. Dice que iba del camino de Jerusalén a Jericó, haciendo esos 28 kilómetros de desierto, y cayó en manos de ladrones. Varios ladrones, plural. Los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron, dice, y le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Nos describe cómo fue el resultado de este atraco, de este asalto. Lo golpearon, tal vez el hombre se resistió, por eso lo golpearon. Lo despojaron, le sacaron todo lo que tenía, si llevaba mercancía, porque no nos dice nada, no se identifica si este hombre era judío o no, aunque en todo el contexto vamos a ver que los oyentes sí intuían que Jesús estaba hablando de un judío, pero Jesús no lo identifica. A propósito, dice que lo despojaron de sus ropas, porque le sacaban todo lo que tenía, si llevaba mercancía, si llevaba dinero, y de sus ropas. Lo hirieron y se fueron, lo dejaron abandonado, medio muerto, es decir, inconsciente, cercano a la muerte, porque cuando alguien quedaba inconsciente se creía que prácticamente estaba yéndose, cercano a la muerte. Así que esa es la descripción, cómo quedó este hombre después de ser asaltado en este camino desértico de Jerusalén a Jericó. Aconteció que descendió un sacerdote. Volviendo un poquito para atrás, recordando lo que decíamos la semana pasada, este detalle que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron inconsciente es muy importante, porque para nosotros por ahí no tiene la importancia que sí tenía para los oyentes. Y decíamos que siempre que estudiemos una parábola, en general la interpretación bíblica, pero las parábolas en particular, tenemos que tratar de buscar y de entender
qué es lo que interpretaba el oyente original. Porque eso es lo que Jesús quería transmitir. Y eso es lo que nosotros debemos recibir. Porque había puesto un par de ejemplos hace unas semanas de cómo a veces nosotros podemos interpretar cualquier cosa porque lo miramos desde una perspectiva de nuestra cultura occidental. Y en la cultura oriental es absolutamente diferente, y en esa época también era diferente. Entonces, que lo hayan despojado de sus ropas y que lo hayan dejado inconsciente, decíamos que hace completamente imposible la identificación del herido. Jesús no lo hace, no lo identifica en la historia, y tampoco en la narración hace posible la identificación, porque decíamos que en Palestina en esa época convivían un montón de etnias religiosas, distinto tipo de etnias religiosas que hablaban distintos dialectos y distintas lenguas inclusive en esa Palestina. Teníamos incluso el hebreo, no era el hebreo, el mismo hebreo que se hablaba en todos lados, se hablaba el latín, se podía hablar el griego, se hablaba el samaritano, además de los distintos dialectos y formas en que se hablaba el arameo, el hebreo, el arameo que era la lengua común, se podía identificar las regiones por la manera de hablar. Este hombre no podía hablar porque estaba inconsciente y no podía identificarse a sí mismo, decir, por lo menos decir soy tal cosa, soy judío, soy gentil, samaritano, porque estaba inconsciente. La otra manera, decíamos la vez pasada, que para poder identificar a una persona era la ropa, porque cada una de esas etnias religiosas y culturales tenían su propia vestimenta y se identificaban a sí mismos con las ropas, con el tipo de ropa que usaban. No solamente las distintas etnias, sino las distintas clases sociales se podían identificar a través de la ropa. Entonces, sobre este hombre herido, medio muerto, tirado al lado del camino, no se podía saber nada. ¿Por qué? Porque estaba inconsciente, no podía hablar, no se podía escuchar su forma de hablar para poder identificarlo con algún grupo. No podíamos pedirle que se identifique porque no podía hablar. Y por otro lado, no tenía ropa porque lo habían despojado de todo. Así que tampoco podían hacer la identificación ninguno de los que lo vieran. Y dice, Jesús incorpora tres personajes que van a ser los protagonistas de esta historia. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Si descendió, iba de Jerusalén a Jericó, porque a Jerusalén se subía, así que descendía hacia Jericó. Era normal porque lo que podemos suponer es que este sacerdote estuvo sirviendo en Jerusalén, como lo hacían por turnos, tanto sacerdotes como levitas, o como otro grupo que se llamaban, ver cómo era que se llamaba este grupo, la delegación de Israel, que eran grupos de laicos que servían también en el templo. Entonces, vamos a ver esta graduación. Primero tenemos a la máxima clase social religiosa de esa época y en esa cultura, que eran los sacerdotes. Después venían los levitas, que eran una clase inferior, también estaban al servicio del templo, y estaban los levitas. Después venían estos, que eran la legión de Israel, que eran laicos, que también servían el templo, que eran hombres probos, considerados como israelitas cumplidores de la ley y dignos de tal servicio. De todas formas, era un camino muy transitado, y en este caso es notable y es probable que volvieran, después del servicio de 2 semanas, que le terminaba su turno, volvieran a su lugar. Muchos vivían en Jericó y muchos vivían en otras ciudades de la Palestina. Así que dice que este hombre era un sacerdote que volvió por aquel camino y viéndole, ¿a quién? Al hombre que estaba tirado, que no sabemos nada de él, aunque se presume por la historia que es un judío, pasó de largo. Y acá tenemos que considerar un par de cosas respecto a los sacerdotes, porque primero se debería suponer de que el sacerdote venía a caballo o en un asno, que eran los animales que ellos usaban. Era raro que un judío andara en camello, pero a caballo o en asno, porque era de la clase alta. Y una persona de la clase alta no andaría a pie para hacer 28 kilómetros o más. Entonces lo más probable es que anduviera a caballo. Y además otra cosa, o en asno, ¿no? Además otra cosa, la parábola no tendría sentido si no ponemos a todos los personajes con la misma capacidad de ayudar. Es decir, el sacerdote
está acá para ser de alguna manera cuestionado con su actitud, porque tenía la misma capacidad de ayudar que el samaritano, que sí sabemos que tenía una cabalgadura, es decir, o tenía un caballo o tenía un asno. Es decir, tenemos que poner a los tres personajes con la misma capacidad para que la parábola tenga sentido. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que imaginarnos para reconstruir en nuestra mente esta historia, esta narración, de que el sacerdote transitaba ese camino sobre algún animal, como lo haría una persona de su clase. Entonces tenemos un líder religioso, el sacerdote, aristócrata, es decir, miembro de la alta sociedad, porque tenemos toda la evidencia que los sacerdotes eran considerados, y es más, los sacerdotes vivían y recibían el diezmo de los levitas. Los levitas recibían el diezmo de lo que se recaudaba en el templo como ofrendas, ¿no? Y el diezmo de las personas que daban el 10% de sus ganancias y de la producción de su tierra. Los levitas diezmaban a los sacerdotes, es decir, que los sacerdotes eran de una clase reconocida, era de la aristocracia. Sabemos que viajaba en una buena cabalgadura. Ve a un hombre herido al costado del camino, porque ese camino es un camino sinuoso, se puede ver a distancia, y pasa de largo. Sigue su camino, decide hacerlo. Eso es lo que Jesús está enmarcando bien claro y resaltando bien claro para que nos tengamos en cuenta respecto del primer protagonista que aparece en esta narración. Y tenemos que ver por qué es criticable la indiferencia del sacerdote, pero también por qué el sacerdote pasó de largo. Simplemente porque era una mala persona, porque puede haber otro sacerdote bueno. Porque Jesús no está criticando a ese sacerdote porque ni nombre tiene, aparte no era una persona irreal, y no era una persona real. Estamos hablando de una parábola. Jesús está criticando un sistema al que pertenece este personaje, este sacerdote. Para reconstruir un poquito el mundo en que el sacerdote se movía, la cultura que lo condicionaba, que condicionaba su manera de pensar, que al final terminó determinando su juicio y sus conclusiones, que lo hicieron pasar de largo, me gustaría ver un poquito en el libro de Eclesiástico. No lo confundamos con el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiástico es un libro de los llamados deuterocanónicos, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las Biblias católicas. Yo acá tengo una versión muy, muy linda de la Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica, que ellos incluyen, además de los libros canónicos que tenemos nosotros en las Biblias protestantes, los libros llamados deuterocanónicos. No habría problema porque tienen información histórica, inclusive algunas morales. El problema es que como está todo mezclado, se mezcla lo canónico con lo no canónico. No vamos a explicar ahora, en otra ocasión podríamos hacer mención de lo que significa. Pero en este libro, que se llama Eclesiástico, vuelvo a decir, no se confundan con Eclesiastés, porque Eclesiastés 12:1 tiene un pasaje hermoso. Fíjense lo que dice. Eclesiástico se escribió más o menos 200 años antes de Cristo por un tal llamado Ben Sirac, Jesús Ben Sirac, así se llamaba. Y fue incorporado después, no al Tanaj, es decir, al canon judío, pero estaba dentro de los libros religiosos y los cuales se consideraban también. No eran parte integrante del canon judío tampoco, es decir, no formaban parte del Tanaj, pero eran considerados como libros litúrgicos y de gran contenido religioso y de forma de vida. Fíjense lo que dice Eclesiástico 12:1. Si haces el bien, mirá a quién lo haces, y por sus beneficios recibirás favor. Haz bien al piadoso, al bueno, y entonces hallarás recompensa, si no de él, al menos del Altísimo. No habrá bienes para el que en el mal persiste, ni para quien no agradece la limosna. Da al hombre piadoso y del pecador no te cuides. O sea, del pecador no te preocupes. Vos da, dice, al hombre bueno, al hombre piadoso. Al que es pecador, no te preocupes por él. Haz bien al humilde, pero no le des al impío. Niégale su pan y no le des al impío, para que no llegue con ello a dominarte. O sea, que después el impío se haga fuerte y te domine. Dice que también el Altísimo odia a los pecadores
y de los impíos tomará venganza. Da al hombre de bien y del pecador no te preocupes, no lo ayudes. Fíjense. Ese más o menos era la idea. Y acá vemos bien claro la idea del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Acá está definiéndolo este Ben Sirac en su libro llamado Eclesiástico, en el capítulo 12, del versículo 1 al 7. Él está definiendo quién es el prójimo. Acá no estamos hablando de la Biblia, ni del Tanaj, que es la Biblia judía. Esto no lo consideramos como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Lo escribió alguien, ¿no? Y los judíos lo incorporaron, fíjense que la misma Biblia católica lo incorpora, entre los libros canónicos. Y nos está hablando del prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La pregunta del intérprete, ¿quién es nuestro prójimo? Acá bien claro dice, nuestro prójimo no es el pecador, nuestro prójimo no es el orgulloso, nuestro prójimo no es el impío, ni el desagradecido, porque Dios odia a los pecadores y yo tengo que odiar a los pecadores. Ese es el mensaje de esto. Esa era la formación cultural que condicionaba la manera de pensar de este sacerdote y en general de todos los sacerdotes y de toda la casta religiosa que gobernaba Israel en ese entonces. Así que imagínense, ese como primer punto. ¿Y si ese hombre era un pecador? Yo qué sé, ¿qué pasó? ¿Y si justamente recibió el castigo de su pecado, por eso está ahí? ¿Y si yo lo ayudo y estoy haciendo algo que el Altísimo detesta porque es su enemigo y yo estoy ayudando al enemigo de Dios? Entonces mejor no. Es el primer punto que podemos analizar entre tantos otros. Pero hay un segundo punto, más grave todavía. Estaba inconsciente, estaba inmóvil. ¿Y si estaba muerto? Entre toda la lista de cosas que un sacerdote, un levita o cualquier judío no tenían que hacer para no contaminarse y quedar excluido de poder participar de las celebraciones religiosas, estaba tocar un muerto, tocar un cadáver. Y para un sacerdote, tocar o acercarse a un cadáver para no contaminarse, no podía hacerlo menos de 4 codos. Un codo era 45 centímetros, es decir, tenemos 1,80 m. No podía acercarse. Estamos nosotros, igual que nosotros con el tema del coronavirus. Bueno, lo mismo. No podía acercarse a un muerto a menos de 1,80 m para no contaminarse. ¿Qué pasaba si el sacerdote se contaminaba? Era todo un lío, ¿saben? Era todo un lío. Primero, él no podría prestar servicio, quedaba inhabilitado para prestar servicios en el templo. Si no prestaba servicios en el templo, no recibía diezmo. Si no recibía diezmo, su familia también iba a resultar perjudicada. Además, iba a tener que comprar una vaquillona colorada, de determinada, conseguirla, comprarla y reducir las cenizas y hacer una ceremonia y un ritual que duraba una semana. Tenía que volver a Jerusalén. Imagínense, lo quería ayudar y estaba muerto. Aparte era una deshonra para un sacerdote contaminarse por cualquier razón, por cualquier causa. Por eso el sacerdote siempre estaba aparte, porque era prácticamente un pecado contaminarse, porque él estaba llamado al servicio del sacerdocio y debería mantenerse puro en términos rituales, ¿no? Así que él estaba de alguna manera justificado para hacer esto y pasar de largo. Él era víctima de un sistema de pensamiento, una cultura, una forma de ver, y pasó de largo. Fíjense que no dice que se acercó. Directamente él vio el bulto y pasó de largo, ni paró. Tal vez paró y todas estas elucubraciones y todas estas conclusiones las elaboró y dijo, mejor me voy antes de que venga algún otro ladrón. Entonces tenemos el primer personaje, que es el sacerdote. No podía ni siquiera el sacerdote, si se contaminaba, llevar todo su vestimenta de sacerdote, sus filacterías y sus cosas, ¿no? Hasta después de una semana de gastar dinero, tiempo. Y en la ceremonia de purificación, todos los contaminados pasaban al frente y eran vistos por todos. O sea que la vergüenza era importante. No solamente para él, para la familia, porque había fallado como sacerdote, se había contaminado. Después dice el segundo personaje, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Fíjense, pasó un levita que está en un segundo nivel
digamos, dentro de lo que es la clase social de los que servían en el templo, seguramente habrá servido en las mismas 2 semanas que el sacerdote, pasaba por ahí, ese se acercó al lugar, pero no se acercó al hombre. Fíjense que no dice que se acercó al hombre, se acercó al lugar, miró y pasó de largo. Si bien él no tenía tantas limitaciones como lo tenía el sacerdote, tantas complicaciones y se llegaba a contaminar, de todas formas tenía que hacer lo mismo, volver a Jerusalén, comprar la vaquillona, estar una semana, bla, bla, bla. Y él sabía que iba un sacerdote adelante, porque todo el mundo sabía quién iba adelante de quién y quién venía detrás en el camino. Como ya les dije, por medida de precaución. Si el sacerdote no hizo nada, interpretó la ley, el sacerdote, yo tampoco, porque era complicada la cosa. ¿Y si es un gentil? ¿Y si es un samaritano? ¿Y si es un pecador? ¿Y si está muerto? ¿Para qué me voy a contaminar? Quiero ayudarlo. Está muerto, ya no tengo más nada que hacer. Y tengo que volver a Jerusalén a hacer toda la ceremonia. Todo un lío. Así que él se arrimó. El sacerdote pasó de largo, lejos. Este se arrimó al lugar, vio y siguió de largo. Y acá es donde vemos algo maravilloso. Porque inmediatamente lo que tendríamos que esperar que Jesús incorpore a la historia la tercera clase social que vendría abajo, que son estas personas que eran las legiones de Israel, que eran estos laicos que servían, que también estarían volviendo, si vivían en Jericó, hacia sus casas. O no sé, tal vez algún noble judío que rescata a un samaritano, ¿no es cierto? Eso sería, está bien, criticamos a la curia o al establishment o a la aristocracia de ese momento, pero el pobre judío rescata a un samaritano. Y Jesús hace una vuelta que los sorprende a todos de una manera muy violenta. E introduce al samaritano como el héroe y el tercer personaje. Y ahí nos deja pensando de que el que está herido es un judío, que era lo más probable. Así que dice, pero un samaritano, hombre odiado por cualquier israelita. Vamos a introducirnos en el versículo 33 la semana que viene, porque acá hay cosas muy interesantes. Tendríamos que leer un poquito eclesiástico, a ver qué dice este Jesús ben Sirac acerca de los samaritanos y cómo pensaban los judíos. Y para concluir la charla de hoy, me gustaría que pensemos en el pobre sacerdote. Él no sé si era de mal o buen corazón, me parece que no hacía falta. Él estaba atado por su religión, atado por sus estructuras religiosas. Y no le permitían ser libres y ejercitar el amor a Dios que se refleja necesariamente en el amor a los demás. Y muchas veces nos pasa a nosotros, Estamos atados con un montón de cosas y queremos aplicar la justicia, lo que corresponde, lo que no corresponde. Y estamos tan preocupados por eso que dejamos de ver lo más importante, que es la misericordia, el amor y la gracia que Dios tiene sobre las otras personas y que yo obligadamente y necesariamente también tengo que tener. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.